Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Nosotros somos el grupo F, el que está encargado de orientarlos y explicarles acerca de la respiración celular y sus etapas. Nuestro grupo está conformado por Bogarín Gabriela, Flores Gloribel, Granado Germán, Guzmán Manuel, Méndez María, Ortiz Roger, Lurián de Páez, Reina María Alex, Valles Carelis, Freidelis Zorrilla, Yelibel Sánchez y mi persona Raduno Anielo. La mitocondria es un orgánulo celular que se encuentra en las células eucariotas, cuya característica es de cuerpo esférico, ovalado o en forma de barra, que miden entre 0,5 a 1 micra de diámetro y hasta 7 micras de longitud. Es la fuente de energía de las células que permite que se desarrollen las actividades celulares. En ella ocurren muchas reacciones metabólicas, como la respiración celular, transformando la glucosa o lípidos en energía almacenada en el ATP. Entre las características, se puede ver que tiene la capacidad de reproducirse por sí misma, ya que tiene ADN propio, permitiéndole formar más mitocondrias según la célula precise mayor demanda de ATP. De esta manera, mientras más activas sean las células, más mitocondrias necesita. La mitocondria obtiene el ATP cuando realiza la respiración celular. En este proceso toma ciertas moléculas de los alimentos en forma de carbohidratos que al combinarlos con el oxígeno producen ATP. Las mitocondrias tienen también otras funciones importantes, entre ellas señalización, diferenciación, muerte celular programada y control del crecimiento celular. También, por último, muchas vías metabólicas están total o parcialmente integradas en la mitocondria, como son ciclo de la urea, beta-oxidación de los ácidos grasos, metabolismo de algunos aminoácidos, homeostasis del calcio, entre otros. Estructura de la mitocondria. Dentro de su estructura está formada por una doble membrana externa e interna que limita un espacio intermembranoso y una matriz mitocondrial. La membrana externa. Esta funciona como protección. Tiene características lisas y es una bicapa lipídica exterior permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos, ya que posee proteínas en forma de poros llamadas porinas, que permiten esta permeabilidad, que en condiciones fisiológicas es menos selectiva y dependiente de voltaje. Algo a destacar es que cuando los canales de porina están abiertos, la membrana externa es permeable a moléculas como el ATP, NAD y la coenzima A, que tienen funciones claves en el metabolismo energético dentro de la mitocondria. La membrana interna. Esta está enrollada en dobleces o cisternas que encierran la matriz mitocondrial y aumentan su superficie permitiendo que se distribuyan en ellas muchas proteínas enzimáticas y de transporte, como las enzimas de la cadena de transporte de electrones, las enzimas del ácido cítrico, ciclo de la urea y de la síntesis de los grupos hemos. Todo esto dentro de la matriz de la membrana interna. Y también esta contiene más proteínas y complejos enzimáticos. Esta carece de poros y es altamente selectiva debido a que, a diferencia de la membrana externa, la interna es impermeable y todas las moléculas e iones requieren de transportadores de membrana especiales para ingresar a la matriz. Debido a su alto contenido en el fosfolípido cariolipina y razón por la cual contiene muchos sistemas de transmembrana específicos. La serie de hojas membranosas invaginadas o llamadas invaginaciones de la membrana interna son las denominadas crestas y las evaginaciones tubulares son los túbulos. Crestas. Contienen incrustadas numerosas proteínas, incluida la ATP sintasa y diversa variedad de citocromos. Su arreglo geométrico asegura una gran superficie disponible para que se produzcan reacciones químicas dentro de la mitocondria, posibilitando que tenga lugar la respiración celular aeróbica. El número y forma de ellas varían mucho según el tipo de célula. Por ejemplo, los tejidos con un metabolismo oxidativo muy intenso,
como el músculo cardíaco, tiene mitocondrias con muchas crestas. Su forma dentro de un tejido varía de acuerdo a su función, por lo que son organelas plásticas y móviles. Espacio de intermembrana. Este espacio es el espacio que se encuentra entre la membrana externa e interna, y también separa este espacio de otros espacios como son el citosol y la matriz. Esta está compuesta de un líquido similar al hialoplasma. Tiene una alta concentración de protones, fruto de los complejos enzimáticos de la respiración celular, así como las moléculas encargadas del transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria, en donde procede su oxidación. En este se localizan diversas enzimas que intervienen en la transferencia del enlace de alta energía del ATP. Matriz mitocondrial. Esta es de consistencia gelatinosa por la elevada concentración de proteínas hidrosolubles, de hasta 500 miligramos sobre mililitros. Además de tener varias enzimas, la matriz contiene ribosomas de mucho menor tamaño que en el citosol y varias moléculas de ADN, el cual es circular en plantas superiores y animales. Por lo tanto, las mitocondrias contienen su propio material genético y los mecanismos para producir su propio ARN y proteínas. Este ADN no cromosómico es importante porque codifica un pequeño número de polipéptidos mitocondriales, que son 13 en humanos, que se integran a la membrana mitocondrial interna con los polipéptidos codificados por genes que se encuentran en el núcleo. El ADN mitocondrial humano también codifica 2 ARN ribosómicos y 22 ARN de transferencia, que se utilizan en la síntesis de proteínas dentro del organelo. En resumen, contienen menos moléculas que el citosol y contiene iones, metabolitos a oxidar, ADN circular bicateriano, ribosomas y ARN mitocondrial. En la matriz mitocondrial tienen lugar diversas rutas metabólicas clave para la vida, las cuales son el ciclo de Krebs, beta-oxidación de los ácidos grasos, también se oxidan los aminoácidos y se localizan algunas reacciones de la síntesis de urea y grupos hemo, todo lo cual genera una cantidad importante de energía química que luego es liberada en el citoplasma de la célula. Composición química. En la composición química de la membrana mitocondrial externa, se puede decir de esta que se encuentra en contacto con el citosol y tiene la misma estructura que el resto de las membranas celulares, una doble capa lipídica y proteínas asociadas. Su membrana se asemeja en concreto a las del retículo endoplasmático. De esta membrana se puede decir que su composición está conformada por 40% lípidos y 60% proteínas. Entre los lípidos más abundantes están los fosfolípidos, con ácidos grasos insaturados, y colesterol en menor proporción. Con el lado de las proteínas, estas están formadas por 14 capas polipeptídicas, de estas la gran mayoría son enzimas. Entre estas están acetil-CoA-sintetasa, la cual es una coenzima que actúa en la formación de ácidos grasos, la monoamilasa oxidasa flavoproteica, encargada de la degradación de catecolamina, y otras enzimas que son las que intervienen en el transporte de electrones. En la composición química de la membrana mitocondrial interna se puede decir que su composición está conformada por 20% de lípidos y 80% de proteínas, que es más proteína que las otras membranas celulares. Entre los lípidos no existe colesterol, los lípidos son fosfolípidos, de los cuales estos un 20% son cardiolípidos. Del lado de las proteínas existen 24 cadenas polipeptídicas que se dividen en 3 grupos según su papel fisiológico. Están las constituyentes de la cadena respiratoria, que transportan electrones hasta el oxígeno molecular, y algunas enzimas complementarias. La ATPasa, responsable de la fosforilación, acoplada al transporte de electrones, y transportes específicos de nutrientes que permiten el paso de los iones y moléculas entre matriz y citosol. Algo
Algo que destacar es que, como se estudiaba anteriormente, la membrana externa es permeable a solutos de bajo peso molecular, pero la membrana interna es impermeable, por lo que el traspaso está controlado por transportadores específicos que son proteínas. La más estudiada es el transportador ADP-ATP, que es una proteína hidrófoba que acopla la entrada de una molécula de ADP a la matriz y produce la salida de otra de ATP. Otro transporte relacionado con el intercambio por difusión es el de solutos, así como otro transportador es la carnitina, que permite el paso pasivo de ácidos grasos. De la matriz mitocondrial se puede decir que está limitada por la membrana mitocondrial interna y este aspecto gelatinoso, y además está compuesta por un 50% de agua, y el resto del contenido de la matriz incluye moléculas de ADN, el cual es el ADN mitocondrial, que es bicateriano y circular, como el de las bacterias y cloroplastos, que contiene información para sintetizar las proteínas mitocondriales. También se encuentran moléculas de ARN mitocondrial, formando los mitorribosomas, distintos del resto de ribosomas de la célula. También se encuentran los ribosomas, que son los ya anteriormente mencionados mitorribosomas, que pueden estar libres como adosados a la membrana mitocondrial interna. Son parecidos a los ribosomas bacterianos, más pequeños que los ribosomas citoplasmáticos. También se encuentran iones de calcio y fosfato, ADP, ATP, coenzima A, entre otros. También se encuentran enzimas necesarias para la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial para sintetizar las proteínas mitocondriales. Y por último, enzimas necesarias para desarrollar el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Del espacio intermembranoso se puede decir que tiene una composición similar a la del citosol, esto debido a la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, aunque contiene enzimas que le permiten transferir la energía del ATP obtenido en la mitocondria a otros nucleótidos, por ejemplo, el AMP. Respiración celular. Para hablar de la respiración celular debemos de saber que esta está relacionada con la obtención de energía de las células. ¿Para qué y por qué se lleva a cabo la respiración? Esto se lleva a cabo debido a que las células necesitan energía para poder cumplir con sus funciones, como son el dividirse, el moverse y transportarse, como es en el caso de los linfocitos y macrófagos, que necesitan desplazarse hasta donde está el daño o infección. También para cambiar de forma, para que puedan cumplir su función, el generar moléculas o estructuras nuevas como proteínas y enzimas, y para llevar a cabo reacciones bioquímicas. Dentro de las reacciones bioquímicas que la célula necesita realizar, hay dos clasificaciones o tipos: reacciones exergónicas, que liberan energía, y reacciones endergónicas, que absorben energía. Continuamente hay cambios en la energía y es fundamental el equilibrio entre los dos tipos de reacciones para que las reacciones exergónicas liberen la energía necesaria que se necesita para las reacciones endergónicas. En otras palabras, las reacciones exergónicas se basan en romper moléculas o degradarlas, es decir, catabolismo, y las reacciones endergónicas generan nuevas moléculas, es decir, anabolismo. Para definir más específico el catabolismo y el anabolismo, vienen del metabolismo. El catabolismo se basa en la degradación de sustancias complejas a sustancias simples o sencillas, y el anabolismo se basa en la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples o sencillas. ¿En dónde vemos la energía? Su forma de almacenamiento es el ATP, también llamado adenosín trifosfato, que es una molécula almacenadora de energía que presenta 3 grupos fosfato, cuya unión de dichos 3 grupos fosfato es de muy alta energía. Al unirse estos, se guarda mucha energía.
y cuando el fosfato se rompe, como se muestra en el grupo fosfato beta, se libera la energía, concluyendo así que lo más fácil para una célula es guardar la energía en forma de moléculas de ATP y cuando la necesita rompe el fosfato para obtener la energía. ¿Cómo se guardan las moléculas de ATP? Estas se guardan a través de la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular y cuál es su objetivo? Esta es una serie o grupo de reacciones químicas que se producen dentro de la mitocondria de las células. A su vez es un proceso catabólico realizado con la finalidad de liberar ATP almacenada en los compuestos orgánicos y uno y otro de sus objetivos es el generar ATP. Para la respiración se necesita de glucosa, un carbohidrato monosacárido de fórmula C6H12O6, en la cual tiene 6 átomos de carbono. Cuando la glucosa entra dentro de las células en presencia de 6 moléculas de oxígeno, estas se van a descomponer, oxidar y van a formar 6CO2 más 6H2O. Por cada molécula de glucosa que se oxida se pueden obtener hasta 38 moléculas de ATP. Esto en el caso de la respiración celular aeróbica. La respiración celular se divide en dos tipos de respiración. La respiración celular aeróbica, como dijimos anteriormente, y la respiración celular anaeróbica. La respiración aeróbica es un metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas como la glucosa, en el que el carbono es oxidado y en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. Esta respiración tiene sus propias características, como son que usa oxígeno molecular, degrada la glucosa a CO2 y H2O, es una reacción exergónica, recupera cerca del 50% de energía química, está presente en la mayoría de los organismos y utiliza enzimas localizadas en las mitocondrias. Por su parte, la respiración anaeróbica es un proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos anaerobios, que consiste en la oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno y más raramente una molécula orgánica. Se produce a través de una cadena transportadora de electrones análoga a la de la mitocondria en la respiración aeróbica. Es decir, muy similar en cuanto a la funcionalidad que la respiración aerobia, pero sin la presencia de oxígeno. Entre sus características está que no usa oxígeno molecular, degrada la glucosa en triosas y otros compuestos orgánicos, es una reacción exergónica, recupera menor proporción de energía química, está presente en algunos microorganismos e importante en células embrionarias y neoplásicas y utiliza enzimas localizadas en la matriz citoplasmática. En este trabajo nos centramos más que nada, en este video, en la respiración aerobia. La respiración celular se puede dividir en diferentes etapas. Esto es más que nada para facilitar su método de estudio. Entre estas etapas se puede encontrar la glucólisis, después de esto viene la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, después entra el ciclo de Krebs y finaliza con la cadena transportadora de electrones y la fosforilización oxidativa. Antes de entrar más en profundidad en el tema, me gustaría dar unos conceptos básicos. El GDP, el acrónimo de guanosin difosfato, es un nucleótido difosfato y un éster de ácido fosfórico con el nucleósido guanosina. El GDP posee un grupo funcional pirofosfato, un azúcar pentosa, que es la ribosa, y la base púrica guanina. GTP, acrónimo de la guanosina trifosfato, un nucleótido compuesto por ribosa, guanina y un grupo trifosfato. Tiene, al igual que otros nucleósidos trifosfato, una función energética en el metabolismo celular. ADP, acrónimo de adenosin difosfato, es un nucleótido difosfato
un compuesto químico formado por un nucleósido y dos radicales fosfatos unidos entre sí. En este caso, el nucleósido lo componen una base púrica, la adenina, y un azúcar del tipo pentosa, que es la ribosa. Está formado por la hidrólisis del fosfato gamma del ATP con liberación de energía, regulador de la actividad de numerosas enzimas implicadas en el metabolismo energético. ATP, acrónimo de adenosín trifosfato, es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular, siendo fuente principal de energía para la mayoría de los procesos celulares. Está formado por una base nitrogenada, adenina, unida al carbono 1, de un azúcar de tipo pentosa. Se produce durante la fotofosforilación y la respiración celular, y es consumido por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. NAD y NADH, acrónimo de nicotina adenina dinucleótido. NAD en su forma oxidada, es decir, capta electrones, y NADH en su forma reducida, dona electrones. Es una coenzima que se halla en células vivas compuesta por un dinucleótido, es decir, por los nucleótidos unidos a través de grupos fosfatos. Uno de ellos es una base de adenina y el otro una nicotiamida. Su función principal es el intercambio de electrones y protones de una molécula a otra, óxido-reducción, y la producción de energía celular. FAD y FADH, el flavin-adenin dinucleótido, FAD en su forma oxidada y FADH en su forma reducida. Es una coenzima que interviene en las reacciones metabólicas de oxidación-reducción. El FAD interviene como aceptor de electrones, se reduce a FADH2 al aceptar dos átomos de hidrógeno y cada uno formado por un electrón y un protón. El FAD y NAD se reducen en el ciclo de Krebs y se oxidan en la cadena respiratoria. La reoxidación del FADH2 es la liberación de los dos electrones y protones capturados y posibilita la formación de ATP, fosforilación oxidativa. Coenzima. Es una molécula orgánica que ata a los sitios activos de ciertas enzimas para ayudar a la catálisis de una reacción. Son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que unidos a una apoenzima constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Cofactor. El cofactor es un compuesto químico no proteico, excepción la colipasa como ejemplo, o un ion metálico que se requiere para la actividad de una enzima como catalizador. Pueden considerarse moléculas auxiliares que ayudan en las transformaciones bioquímicas. Descarboxilar. Es una reacción química en la cual un grupo carboxilo es eliminado de un compuesto en forma de dióxido de carbono. Descarboxilación oxidativa. Es una reacción de oxidación en la cual un grupo carboxilo es eliminado de una molécula formando un grupo acetilo y liberando dióxido de carbono. Deshidrogenación. Es una pérdida de átomos de hidrógeno por parte de una molécula orgánica. Fosforilización. Es una adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. Fosforilación oxidativa. Es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato, ATP. Hidrólisis. Es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. Reacción oxidativa. Es cuando un elemento pierde electrones reduciéndose y aumentando su estado de oxidación. Otro término sería la reacción reductora. Un elemento capta electrones oxidándose.
Hidrogenión. Esto es un ion positivo de hidrógeno. Exergónico. Es decir, que esto se refiere a que desprende energía aplicado a reacciones metabólicas. Aminoácido. Es una molécula orgánica con grupo amino en un extremo de la molécula y en el otro extremo un grupo carboxilo. Para finalizar, la reacción redox, también conocida como reacción reducción-oxidación o reacción óxido-reducción y más nombres muy parecidos. Es una reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Para que exista una reacción de reducción-oxidación, en el sistema debe haber un elemento que ceda electrones y otro que los acepte. El agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido. Y el agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. Una vez culminada la explicación de mi compañero Anielo, damos inicio a la segunda fase del video, retornando a las etapas de la respiración celular. Estas están comprendidas por la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Estas últimas dos son dos procesos que trabajan en conjunto y que más adelante los veremos como prácticamente una sola fase. La glucólisis. Antes de dar inicio a la glucólisis, hacemos una pequeña introducción de lo que es la glucosa como elemento o compuesto esencial en este proceso. La glucosa es una molécula orgánica compuesta por una membrana de 6 anillos, es decir, posee 6 carbonos. Se encuentra en la sangre y generalmente es el resultado de la transformación de los carbohidratos en azúcares. Para poder entrar en las células, la glucosa viaja por las proteínas encargadas de transportarla desde el exterior hasta el citosol. Prácticamente todas las células necesitan de glucosa para su supervivencia, definiendo así a la glucólisis como una ruta metabólica importante tanto en el metabolismo de los glúcidos como en el metabolismo general de los organismos, y se basa en un proceso de modificación de la composición de la glucosa, oxidándola y llevándola hasta piruvato, para poder extraer energía que sea suficiente en beneficio de las células. En la imagen podemos observar que se muestra el metabolismo glucídico. Entre las características de esta glucólisis: 1. Es un proceso que no requiere de oxígeno, es decir, es anaeróbico. Todas las enzimas de la glucólisis se encuentran en el citosol de la célula. La glucosa es la forma principal por la cual los glúcidos o la energía de los glúcidos que ingerimos en la dieta llega a las células. Es la forma más rápida de obtener energía para la célula. La glucólisis está estructurada en 10 reacciones, donde 3 de ellas son irreversibles. ¿En dónde ocurre? La glucólisis tiene lugar en el citosol de la célula y sus productos finales son los siguientes: 2 piruvatos, también conocidos como ácidos pirúvicos, 2 NADH, 2 ATP. En estos 2 ATP es importante resaltar que la glucólisis gasta o consume 2 ATP, pero produce 4 ATP brutos, por lo que la ganancia neta entre lo que gasta y produce vendría siendo de 2 ATP. Esta es la razón por la cual, como producto final, encontramos 2 ATP. En la fase de beneficios van a ocurrir las últimas 5 reacciones. Estas reacciones son de óxido-reducción y van a producir ATP, es decir, no lo van a consumir. El resultado final es de 2 moléculas de piruvato. Las fases de la glucólisis. La glucólisis es un proceso de 10 reacciones que está dividido en 2 etapas o 2 fases: la fase preparatoria o preparativa y la fase de beneficios. En la fase preparatoria ocurren las primeras 5 reacciones. El resultado final es de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato.
La glucosa se fosforila a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula de alta energía. El proceso consume ATP para darle energía a las distintas formas en que se oxida la glucosa. La primera y tercera reacción van a ser o son irreversibles y por lo tanto es donde se ejerce la regulación de la glucólisis. La fase de beneficios es una fase donde se aprovecha el poder energético resultante de la primera fase de la glucólisis. Las reacciones de la glucólisis. En esta imagen podemos observar la serie o la cadena de reacciones que forman parte de este proceso. Se aprecian o se logran apreciar dos fases, las que hablábamos, la fase preparativa y la fase de beneficios. En este tramo comienza la fase de beneficios, en donde tenemos que multiplicar los productos por 2. ¿Cuáles productos? El ATP. Porque si observamos, hay un ATP, 2 ATP. ¿Y qué dijimos anteriormente? Que la glucólisis es un proceso que va a tener como resultado final 2 ATP, pero en realidad estamos produciendo 4, en donde se consumen 2, se gastan 2 y se ganan 2. Damos inicio a la explicación de las reacciones de la glucólisis. La primera reacción es de fosforilación de la glucosa. Se pasa de la glucosa a glucosa 6-fosfato y se consume una molécula de ATP. Esta reacción está catalizada por una enzima denominada hexoquinasa. En la primera foto podemos observar y corroborar lo que estamos diciendo. La glucosa pasa a glucosa 6-fosfato consumiendo una molécula de ATP que pasa a ser ATP. La hexoquinasa es una enzima muy importante y no solo para el proceso de la glucólisis, sino para el organismo en general, porque además le permite al hígado ejercer la función de glucoestato y regular la concentración de glucosa en sangre. Esta primera parte de la reacción de la fosforilación de la glucosa es un proceso o reacción irreversible. ¿Por qué fosforilamos la glucosa? Es decir, ¿por qué le añadimos un grupo fosfato? Tiene un sentido muy importante. Y el primero es que al añadir el grupo fosfato aumenta la energía de la glucosa, aumentando así su estado energético. Esto lo explicaba mi compañero Anielo al principio del video. Esa energía la utilizaremos luego en el resto del proceso. Y la segunda ventaja es que la glucosa, cuando se fosforila dentro de la célula, no sale al medio externo. La glucosa libre puede difundir a ambos lados de la membrana, pero cuando dentro del citosol se le añade el grupo fosfato, ella se bloquea. La segunda reacción es catalizada por una fosfohexosa isomerasa. La glucosa 6-fosfato, que es un aldehído, se transforma en fructosa 6-fosfato, que es una acetona en una reacción que se cataliza por dicha enzima. Verificamos acá la segunda imagen donde podemos ver la transformación o la reacción ocurrida. La tercera reacción es una reacción de fosforilación de la fructosa 6-fosfato para conseguir la fructosa 1,6-bifosfato. Bis significa que está en dos átomos de carbono diferentes. Si fuera di es que está dentro del mismo átomo. La enzima que cataliza la reacción es la fosfofructoquinasa 1 y a través de ella hemos añadido un grupo fosfato. Y este grupo fosfato viene porque tenemos que consumir una molécula de ATP. Como es una reacción irreversible, le permite al organismo que en este punto regule la glucólisis. Antes de continuar con la presentación, debemos resaltar un pequeño error que contiene la diapositiva en cuanto al enlace de este cuadrito. Está enlazado a la reacción número 2 y en realidad pertenece a la reacción número 3. Ahora bien, continuamos con la cuarta reacción. Y esta se basa en romper la fructosa 1,6-bifosfato para obtener gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esta reacción es catalizada por la aldose. Y observamos la imagen que corresponde a la reacción número 4. Esto también se puede llamar una especie de desdoblamiento de la fructosa. Ahora bien, continuamos con la cuarta reacción
esta se basa en romper la fructuosa 1,6-bifosfato para obtener gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esta reacción es catalizada por la aldose. Y observamos la imagen que corresponde a la reacción número 4. Esto también se puede llamar una especie de desdoblamiento de la fructuosa. Finalmente, la cuarta reacción es un proceso reversible. Continuando con lo que es la quinta reacción, esta se basa en transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, ya que este será el que luego siga la glucólisis. Esta reacción está catalizada por la triosafosfato isomerasa. Esta quinta reacción forma parte de las reacciones reversibles. Tenemos ahora dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y ya hemos pasado por toda la fase preparatoria de la glucólisis, consumiendo así ATP y obteniendo moléculas altamente energéticas que pasan a la fase de beneficios. El NAD al reducirse pasa a ser NADH y este va a ir al complejo de la cadena de electrones y producirá una serie de moles de ATP. Acá hay un pequeño error en cuanto a la diapositiva. Se supone que acá debería haber ido el NADH. La sexta reacción forma parte de las reacciones de beneficio, de hecho es la primera. Esta fase de beneficios es donde ya se produce energía y es una reacción de oxidación en la que transformamos el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato. Está catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y como es una deshidrogenasa va a liberar electrones que en este caso capta el NAD, cofactor enzimático que está oxidado, y al captar los electrones, este se reduce. La séptima reacción. En ella ocurre la transformación del 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Se va a romper uno de sus enlaces de alta energía, es decir, donde está unido el grupo fosfato, y se aprovecha para acoplar a la liberación de energía la síntesis de una molécula de ATP, producto de la ruptura de este enlace. Como de una glucosa obtenemos 2-gliceraldehído 3-fosfato, aquí ya no se produce un ATP, sino que se producen 2 por cada glucosa que entra en la glucólisis. La enzima que formará parte de la reacción es la fosfogliceratoquinasa y se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Todas las que no ocurran dentro de la ATP sintasa en el mecanismo oxidativo de la mitocondria son fosforilaciones a nivel de sustrato. La octava reacción está catalizada por la fosfoglicerato:mutasa mutasa y es una reacción cuya función es reorganizar, reorganizando así al enlace del fosfato de tal manera que cambiamos de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. O sea, realmente lo que sucede es el cambio de posición del fosfato del tercer al segundo carbono. La novena reacción. En ella, el 2-fosfoglicerato sufre una nueva modificación. La reacción está catalizada por una enolasa. Se pierde una molécula de agua, produciéndose una deshidratación. Acá vamos a observar la molécula de agua que se está perdiendo. Al perderse esta molécula se forma un doble enlace que permite que se forme el fosfoenolpiruvato. Y finalmente, la décima reacción y la última. En ella tenemos el fosfoenolpiruvato que tiene una energía de hidrólisis muy alta y por ende lo que sucede es la hidrólisis del fosfoenolpiruvato formando piruvato. Y esa energía de la hidrólisis alta se utiliza para acoplar la síntesis de una molécula de ATP. Como de glucosa obtenemos 2-gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto esta última vía o etapa de beneficios se multiplica por 2. Aquí no se produce un ATP por mol de glucosa, sino que se producen 2 moles de ATP, como ya lo estábamos explicando anteriormente. La enzima piruvato quinasa depende mucho de los moles de magnesio y potasio y es una reacción irreversible. El balance de la glucólisis. ¿Qué entra en la glucólisis? En ella entra 1 mol de glucosa, 2 moles de ATP, 4 moles de ADP, 4 moles de fosfato inorgánico y 2 moles de NAD, como cofactor enzimático oxidado, que luego se reduce al captar electrones. ¿Qué sale?
En ella salen 2 moles de piruvato, 2 moles de ADP, 2 moles de NADH, 2 moles de protones, 4 moles de ATP, 2 moles de agua y 2 moles de fósforo inorgánico. ¿De dónde se obtienen? 1. Los moles de glucosa son los que entran en la glucólisis. Los 2 ATP son los que se gastan en el proceso de activación o preparación. Los 4 ADP son los que se convirtieron de ADP a ATP en la fase de beneficios. Los 4 fosfatos inorgánicos son los fosfatos que se van a unir a los ADP para producir ATP, y los 2 NAD son los moles que se convierten en NADH en la primera fase o en la primera parte de la fase de beneficios. 2. Los 4 ATP que se generan, hay que tener en cuenta que se producen 2 por cada gliceraldehído trifosfato y hay que multiplicarlos por 2. Si reducimos o si simplificamos, obtenemos lo siguiente como producto final. Por cada 2 moles de glucosa obtenemos 2 de ATP, 2 de fósforo inorgánico y 2 de NAD. Mientras que salen de la glucólisis 2 moles de piruvato, 2 moles de ATP, 2 moles de NADH, 2 moles de protones y 2 moles de agua. La descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. El ácido pirúvico obtenido en la glucólisis entra en la matriz mitocondrial, donde es procesado por el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, la cual realiza la descarboxilación oxidativa del piruvato. Es decir, es una descarboxilación porque se pierde uno de los 3 átomos de carbono del ácido pirúvico, desprendiéndose en forma de dióxido de carbono. Y es oxidativa porque al mismo tiempo se le arrancan 2 átomos de hidrógeno, es decir, oxidación por deshidrogenación. Y son captados por el NAD, que se reduce a NADH. De manera global, este proceso en donde ocurrió la descarboxilación y la pérdida de hidrogeniones se llama proceso de acetilación, por lo que finalmente el piruvato se convierte en un acetil sin el grupo hidroxilo, al que se le anexa una coenzima A o es captado por ella para formar el acetilcoenzima A, y esta pasará al ciclo de Krebs, que es el siguiente paso de la respiración celular que vamos a explicar. El ciclo de Krebs tiene otros nombres por los cuales también es conocido, como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico. Es el proceso a partir del cual se transporta la energía de las moléculas del acetilcoenzima a otras moléculas intermediarias que van a ser sobre todo cofactores enzimáticos que están oxidados y pasan a reducirse. Es decir, que captan los electrones para luego estos pasar a la cadena transportadora de electrones. Esto es el ciclo de Krebs es una ruta metabólica muy importante dentro del proceso de respiración celular. La energía tendrá que pasar por aquí para convertirse en forma de ATP más adelante. ¿Dónde estamos? Una vez que hemos obtenido la acetilcoenzima de procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos, esa acetilcoenzima va a entrar al ciclo de Krebs para poder transportar la energía que está en el acetilcoenzima a otras moléculas. Las claves para el ciclo de Krebs: por un NADH se producen 3 ATP y por un FADH se producen 2 ATP. Sus productos finales: 3 NADH y un FADH. Su localización: se produce en la matriz mitocondrial. El principal combustible de este ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A, ya que va a ser la única molécula que se va a destruir dentro del ciclo. Es un ciclo de tipo anfibólico, ya que se produce el catabolismo y el anabolismo a la vez. El catabolismo porque se va a consumir la molécula de acetilcoenzima A, pero también va a ser anabólico porque el oxalacetato, que es la primera molécula con la cual se fusiona el acetilcoenzima A al principio del ciclo, se va a regenerar al final. Este ciclo está compuesto por un cierto número de reacciones, específicamente 8, donde 3 de ellas son irreversibles y son los puntos en donde se produce la regulación del ciclo. Como ya se explicó, lo primero que ocurre es la incorporación del acetilcoenzima A, que venía de los procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos. Enfocamos o reflejamos el catabolismo de los glúcidos
de donde a partir del piruvato y por la descarboxilación oxidativa es de donde vamos a obtener el acetilcoenzima A que se incorpora en el ciclo. Reacciones del ciclo de Krebs. La primera reacción va a ser la condensación, donde la acetilcoenzima A con 2 átomos de carbono se une a una molécula de oxalacetato. Esta tiene 4 átomos de carbono y van a formar una molécula de citrato o ácido cítrico que contiene 6 átomos de carbono. La enzima que va a catalizar esta reacción se llama citrato sintetasa. La segunda reacción. Esta segunda reacción del ciclo va a ser por una isomerización que consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula de citrato. Le quitamos una molécula de H2O y se la volvemos a añadir de tal forma que le obligamos a reorganizar esos enlaces. El resultado es el isocitrato. La enzima que cataliza esta reacción va a ser la aconitasa. La siguiente reacción es la número 3 y va a ser una deshidrogenación del isocitrato. Esto quiere decir que va a liberar hidrogeniones. La enzima que actúa en la reacción número 3 es el isocitrato deshidrogenasa y la reacción que se desarrolla es una descarboxilación oxidativa, porque se produce una liberación o pérdida de un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y produce la liberación de electrones que captarán las moléculas de NDA, que son cofactores enzimáticos oxidados, como ya lo hemos explicado, y que se reducen formando NDH. El isocitrato pasará a formar alfa-cetoglutarato o ácido alfa-cetoglutárico. La cuarta reacción va a ser una transformación del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Es otra descarboxilación oxidativa y está catalizada por el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Lo que ocurre en la reacción es que inicialmente pasa lo mismo que en la reacción anterior. Se va a liberar un átomo de carbono porque lo habíamos pasado de tener de 6 átomos de carbono de isocitrato a tener 5 en alfa-cetoglutarato. Y ahora vamos a formar un succinilcoenzima A que tendrá 4 átomos de carbono. Pero así como sale un átomo de dióxido de carbono, entra una molécula de coenzima A que se une a la nueva succinilcoenzima A. Y asimismo los electrones que se liberan se unen a unos cofactores enzimáticos que ya están oxidados y se reducen para formar NDH. Acá lo podemos observar. La quinta reacción. Antes de hablar de la quinta reacción, vamos a observar los cambios químicos y de estructura en las distintas especies químicas que conforman el ciclo de Krebs. Están acá subrayados ya, como en comparación a la estructura que viene, se pierde el átomo de carbono y se pierden los hidrógenos, dado caso hidrogeniones. Igualmente pasa acá con el ácido succínico, el ácido fumárico, y ocurre la hidratación. Ahora sí, la reacción número 5. La quinta reacción es una fosforilación a nivel de sustrato. La succinilcoenzima A que habíamos formado ahora va a perder la coenzima A que había captado anteriormente. Y asimismo utilizamos la energía de esta reacción para transformar un GDP a un GTP. Lo observamos acá. Que este GTP es un análogo energético del ATP. Por lo tanto, hemos transformado la succinilcoenzima A en succinato. Y esto ocurre a partir de la enzima succinilcoenzima A sintetasa. La sexta reacción. Esta sexta reacción del ciclo va a ser una oxidación y se va a transformar el succinato en fumarato o ácido fumárico.
Y como es una reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa, se van a liberar electrones que los capta, en este caso un FAD, y se transforma en un FADH2. La séptima reacción del ciclo. Esta séptima reacción parte del fumarato y se va a producir una hidratación a partir de la fumarasa. Una hidratación es captar una molécula de H2O que en este caso se transforma en L-malato o ácido malato. Y por último, la octava reacción. Esta reacción va a ser una deshidrogenación, es decir, se pierden hidrogeniones del L-malato que se va a transformar en oxalacetato. Estamos volviendo acá a lo que era el inicio del ciclo de Krebs, porque el oxalacetato era la primera molécula. Explicando así que de esta manera, que como es una deshidrogenación y se produce por la L-malato deshidrogenasa, se liberan los electrones que van a volver a captar otros cofactores enzimáticos, que en este caso es el NAD transformándose en NADH. Resumiendo el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A se une con la coenzima A formando el citrato o ácido cítrico, el cual pasa por una serie de descarboxilaciones de óxido reducción. De esta manera podemos simplificar lo que ha ocurrido en todo el ciclo, de manera que podamos procesar mejor la información. El balance global del ciclo es el siguiente. ¿Cuáles son las moléculas o productos que entran al ciclo de Krebs? Entra una molécula de acetilcoenzima A, entran con factores enzimáticos oxidados como son el NDA y el FAD, el GDP y el fósforo inorgánico. Mientras, ¿qué sale? ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Estos son dos moléculas de dióxido de carbono, que eran los dos átomos de carbono del acetilcoenzima A que se perdieron, los cofactores enzimáticos que se han reducido y captaron electrones, y que son arrojando tres moléculas de NADH y FADH2. Esos son los productos. El GTP, que es obtenida de la reacción de transformación del succinilcoenzima A en succinato. Hemos obtenido ya no solo moléculas energéticas como tal que es el GTP, sino que también poder reductor, que van a ser los cofactores enzimáticos reducidos que van a pasar a la mitocondria para producir la cadena respiratoria de electrones y la fosforilación oxidativa. Tenemos acá una mnemotécnica para recordar las enzimas. No las vamos a repasar, pero por favor pon pausa y anótalas. Te van a ayudar. La cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Recuerdas al comienzo de la segunda parte de estos videos, o de este video, donde comentábamos acerca de estos dos procesos que trabajan en conjunto y que estudiamos como prácticamente una sola etapa? Debemos recordar y traer los conocimientos de la fase final del ciclo de Krebs, en general del ciclo de Krebs. Pero es fundamental conocer los productos y recordarlos. De esta manera definimos la cadena de transporte de electrones primeramente, como un conjunto de proteínas de transmembrana que se encuentran en la membrana mitocondrial interna, cuyo objetivo final será producir un gradiente electroquímico. No lo olvides, gradiente electroquímico. Este gradiente utilizará la ATP sintasa para producir ATP. Acá corregimos el error que había y es la razón por la cual está este escrito. Volvemos. La cadena de transporte y la fosforilación oxidativa ocurren como una sola etapa, tal cual comentábamos, y corresponden a la etapa final de la respiración celular. Ellas dos actúan con la finalidad de reoxidar las coenzimas que se han reducido en las etapas anteriores, que son NADH y FADH2, con el fin de que estén de nuevo libres para aceptar electrones y protones de nuevos sustratos oxidables. Y la segunda es producir energía utilizable en forma de ATP.
Esta cadena tiene ciertas características y vamos a comenzar para definirlas. Estos dos fenómenos, que están íntimamente relacionados y acoplados mutuamente, se producen en una serie de complejos enzimáticos. Ellos están situados en células eucariotas en la membrana interna de la mitocondria. Estos cuatro complejos realizan la oxidación de las mencionadas coenzimas, transportando los electrones y aprovechando su energía para bombear protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio de intermembrana. Estos protones solo pueden regresar a la matriz a través de la ATP sintasa, enzima que aprovecha ese gradiente electroquímico que te pedimos que no olvidaras, creado para fosforilar el ADP a ATP, proceso conocido como fosforilación oxidativa. Los electrones y los protones implicados en estos procesos son cedidos definitivamente al oxígeno, que se reduce a agua. Nótese que el oxígeno atmosférico obtenido por la ventilación pulmonar tiene como única finalidad actuar como aceptor final de electrones y protones en la respiración aeróbica. Seguimos. Resaltamos de esta manera lo siguiente. El objetivo final es la creación de un gradiente electroquímico que se acoplará más adelante en la síntesis de ATP, y lo que sería la etapa de la fosforilación oxidativa. El gradiente es creado gracias al bombeo de protones y a su vez es creado gracias a los distintos complejos de la cadena de transporte. Esto se profundiza en la teoría quimiosmótica. La reacción final de la cadena de transporte de electrones será la creación de moléculas de H2O para luego dar inicio a la fosforilación oxidativa. Esto quiere decir que se van a donar los electrones de los cofactores enzimáticos reducidos. Esto quiere decir, a su vez, que vienen con electrones. Estos electrones pertenecieron al ciclo de Krebs y los demás procesos metabólicos, y se van a donar a las moléculas de oxígeno para poder crear H2O. Pero en realidad, ¿dónde estamos? Una vez que se obtuvieron los cofactores enzimáticos reducidos provenientes del ciclo de Krebs y, como dijimos, los otros procesos metabólicos, se van a transportar esos electrones que traen a la cadena de transporte de electrones, y así poder producirse el gradiente del que hablábamos, y luego finalmente producir las moléculas de ATP. Antes de continuar, vamos a definir la teoría quimiosmótica. Esta teoría habla del acople de transferencia de electrones en la cadena a la síntesis de ATP. Pero, ¿cómo se acopla? En la imagen se observan dos cilindros. El cilindro de la izquierda representa los complejos de la cadena de transporte de electrones. ¿Pero qué hacen? Los protones los bombean desde el interior de la mitocondria al espacio de intermembrana de la mitocondria, de tal manera que las cargas positivas se quedan almacenadas en este espacio. Se crea de esta forma un gradiente electroquímico de cargas positivas en el espacio de intermembrana y de cargas negativas en la matriz mitocondrial. Una vez pasada la cadena, que era su objetivo, en la síntesis de ATP, lo que hará la enzima ATP sintasa es permitir el paso de protones desde el espacio de intermembrana hacia el interior de la matriz, que va a ser una reacción energéticamente muy favorable. Y esa energía que libera el protón al entrar es la que utiliza la ATP sintasa para producir o catalizar la síntesis de ATP. Recordamos la explicación de la estructura de la mitocondria con esta imagen para entender. Seguimos. Y la cadena de transporte de electrones está formada por 4 complejos multienzimáticos. Ellos intervienen en su función. El primer complejo está protagonizado por la NADH deshidrogenasa. Con su nombre vamos intuyendo que su actividad va a ser quitar los electrones de la NADH.
El segundo complejo está protagonizado por una succinato deshidrogenasa, el tercero por un citocromo C oxidorreductasa y el cuarto por el citocromo C oxidasa. Acá se visualizan los transportadores de electrones a la cadena, de manera que sepamos cuáles son los electrones que transportan unos complejos a otros, al igual que saber cuáles son los elementos que traen los electrones a la cadena. Visualizamos que son 5, pero se explican de manera más general 3 de ellos. El NADH será el elemento que traiga los electrones al primer complejo. La coenzima Q transportará los electrones del primer al tercer complejo y del segundo al tercer complejo. Veremos por qué. El citocromo C transportará los electrones del tercer complejo al cuarto complejo. Ahora, las reacciones o pasos de la cadena. La primera reacción de la cadena es el transporte de electrones. Acá llega un NADH como primera molécula que tiene electrones y se los va a ceder al complejo 1. Ese primer complejo tenía la actividad de una NADH deshidrogenasa, así que el NADH se transforma a un NAD. ¿Por qué? Porque se oxida. Y entonces el electrón que está en el complejo 1 se lo va a ceder a la ubiquinona, que se reducirá pasándose a llamar ubiquinol. Ahora bien, el primer complejo ha utilizado la energía que se libera cuando el NADH cede el electrón para bombear 4 protones desde el interior de la matriz mitocondrial hacia el espacio de intermembrana. Nos enfocamos en esta imagen. Cuando el NADH libera los electrones y se transforma a NAD, esos electrones se llevan o dan paso a que los hidrogeniones entren con ellos. Es como que si se colearan a la fiesta. Entonces, esos hidrogeniones que se colean entran desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, es decir, se cuelan sin querer, así tal cual. ¿Y por qué? Se trata acerca de las cargas, electrones con hidrogeniones. Recordemos que se atraen. El complejo 2 es una puerta de entrada distinta de los electrones. Estos pueden entrar bien por el complejo 1 o por el complejo 2. Este complejo 2 tiene una actividad succinato deshidrogenasa. Era la enzima del ciclo de Krebs y va a transformar el succinato en fumarato. Y la reacción es una deshidrogenación, liberándose electrones y captándolos el complejo 2 para cedérselos a la ubiquinona, que también se va a reducir nuevamente formando ubiquinol. Ahora la ubiquinona, que se había reducido a ubiquinol y que ya tenía los electrones, se los va a ceder al complejo 3. Resaltamos lo siguiente: el complejo 2 no bombea electrones. Ojo. Enfoquémonos nuevamente en esta imagen. En el complejo 2 entra el FADH2, producto del ciclo de Krebs, para liberar sus electrones, oxidándose y pasando a ser FAD. Ocurre lo mismo que en el complejo 1. Los electrones liberados por el FADH2 atraen a los hidrogeniones de la matriz mitocondrial al espacio de intermembrana. Es decir, da entrada específicamente a 2 hidrogeniones. El complejo 3 tiene actividad oxidorreductasa y básicamente lo que hace es transportar los electrones que le trajo el ubiquinol porque estaba reducido y se los da a un citocromo C. Este complejo bombea 4 protones más. Ahora, el citocromo C va a transportar electrones al complejo 4. Ahora, la ubiquinona y el citocromo C son 2 moléculas que transportan electrones de un complejo a otro. Pero ¿cuál es su diferencia? La diferencia está en que la ubiquinona se queda en el interior de la membrana mitocondrial interna y el citocromo C va a pasar al espacio de intermembrana, que es por donde se mueve. En el último punto de la cadena de transporte de electrones, el citocromo C va a ceder el electrón al complejo 4, que tiene actividad citocromo oxidasa. Ese electrón que ha captado ahora lo va a donar a moléculas de oxígeno, que es un aceptor de electrones.
poder formar moléculas de agua metabólica y que éste se lleve las cargas negativas y no pasen más hidrogeniones de un lado a otro. El complejo 4, con esta actividad de transporte de electrones, bombeará 2 protones más al espacio intermembrana. Pero nos preguntamos, ¿para qué pasaron los hidrogeniones de la matriz al espacio intermembranoso? Pues para que estos vuelvan a salir, así tal cual. ¿Cómo? Pues ellos salen por la ATP sintasa y al regresar estos hidrogeniones se crea una carga eléctrica que hace posible que se fosforile el ADP. Esto ocurre por la ATP sintasa, de manera que este ADP evoluciona a ATP. Es decir, se genera el ATP por lo cual tanto ha trabajado la célula en la respiración y por tanto ocurre la etapa de la fosforilación oxidativa. Fin de la cadena de electrones y fin de la fosforilación oxidativa. Estructura de la ATP sintasa la podemos observar y acá está todo el complejo, todo el proceso de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Ocurre desde la matriz mitocondrial hacia el espacio de intermembrana. Repasamos entonces. Recordemos que el objetivo era crear un gradiente electroquímico entre la matriz y el espacio intermembrana y así conseguir que luego la mitocondria use ese gradiente para producir ATP, es decir, a su vez, que ocurre la fosforilación oxidativa. Si los electrones entraban al complejo en forma de NADH, el complejo 1 bombeaba 4 protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. El complejo 2 no bombea electrones. El complejo 3 bombea 4 protones y el complejo 4 bombea 2 protones. Finalmente, la fórmula estequiométrica de la cadena de electrones es la siguiente. Los electrones que han entrado a través del NADH, que los liberará, los protones y la media molécula de oxígeno y más NAD porque se oxidó y liberó oxígeno más una molécula de agua. Finalmente se obtiene a su vez un gradiente de hidrogeniones que en el proceso de la fosforilación oxidativa generan la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Muchísimas gracias por su atención. Se despide mi persona, María Virginia Méndez.